El Renacimiento, una época de grandes obras en el mundo de la cultura. Sin embargo, no fue un nuevo renacimiento de la civilización como se ilusionó el mundo. Detrás de la pompa y la belleza del Renacimiento se esconde una podredumbre. Dios no encuentra las obras del Renacimiento llenas porque comienzan a vaciarse de cristianismo y a llenarse de racionalismo y humanismo laicista. No es un renacimiento, sino más bien una agonía. Esta era representa el comienzo del fin de la cristiandad, es decir, su muerte. Es la edad de Lutero y su reforma protestante que trajo consigo la gran división de la Europa cristiana. Y es la edad del humanismo que pone al hombre en lugar de Dios. Es el viraje del teocentrismo al antropocentrismo. El punto de partida de la rebelión de los tiempos modernos contra Dios. El paganismo, que se había mantenido oculto y reprimido durante el medioevo, sale a la superficie. Y de la misma forma que el cristianismo fue penetrándolo todo durante la Edad Media, ahora el paganismo comienza a desplazarlo gradualmente y a ocupar su lugar en la política, la cultura y la sociedad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Hashem, bendiciones del Eterno. Hoy vamos a conocer lo que significa el renacimiento. Nos situamos en Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero una de sus cabezas fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Estudiaremos proféticamente lo que significa el renacimiento. La palabra renacimiento nos revela que hubo primeramente un nacimiento para que exista específicamente un renacimiento. La palabra renacimiento significa también segundo nacimiento. Ahora nos preguntamos, ¿el renacimiento de qué? Nos dirigimos a Daniel capítulo 2 y nos situamos en el Imperio Romano, que son las piernas de hierro y su máximo esplendor, más específicamente en Julio César, el Mashiach de la cuarta bestia. La palabra Mashiach significa ungido y denota también un cargo político, o sea, ungido para ejercer el poder político y religioso. Nuestro Adón, Yahushua HaMashiach, es el ungido del Eterno, el ungido del Elohe de Israel, el Elohe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como dijimos, un Mashiach es una persona ungida para ejercer el poder político y religioso de una nación, pues la política y la religión se entienden en este contexto como lo mismo. Política y religión van de la mano. Un Mashiach es un rey, o la máxima autoridad política y religiosa de una nación. En este caso, Julio César es el Mashiach, el ungido de la cuarta bestia, la bestia terrible y espantosa que sube del abismo. Este hombre, Julio César, es quien representa el paganismo antiguo, tomado de Grecia, constituyendo a la República Romana antigua como el antiguo orden secular o Antiquus Ordo Seculorum. Tenemos pues el nacimiento del republicanismo en el mundo antiguo, nacimiento del laicismo, del secularismo, de la secularización y paganización de la vida, la secularización de la sociedad, la secularización de la familia, la secularización de los sentimientos, donde se establece el culto a las criaturas y no al creador, donde se legaliza el uso y explotación económica del vicio, donde se legaliza la prostitución, donde se establece el derecho humano sobre el derecho divino, donde se establece en este mundo antiguo el derecho romano o derecho profano como base jurídica para ordenar a la sociedad. Tenemos pues el nacimiento de la república y su sociedad civil, sociedad laica, que es lo mismo que sociedad pagana, sociedad jurídicamente apartada de Dios, apartada del Eterno y de sus santas leyes, lo que en Romanos 11 podemos entender como el olivo silvestre, y en Lucas 4, verso 5, lo que podemos entender como la potestad de Hasatán. Es el nacimiento del ordenamiento civil, de la sociedad civil, republicanismo platónico o la democracia del pagano Pericles, tomada de Grecia e instituida en Roma. Julio César, quien estudios proféticos e históricos nos señalan que este hombre es el personaje profético descrito en Apocalipsis 17:11 que dice:
Y la bestia que es y no es el octavo rey y es uno de entre los 7 y va a la destrucción. En este punto de la historia tenemos el nacimiento del antiguo orden secular, para que luego podamos entender lo que va a significar la palabra renacimiento, que como dijimos también significa nacimiento por segunda vez. Nos encontramos en Daniel capítulo 2 en las piernas de hierro que representan el imperio romano, con el nacimiento o llegada de nuestro Adón Yahushua HaMashiach y con su gira nacional por todas las regiones de la nación de Israel bajo el dominio romano. Comienza la predicación del Evangelio del Reino de Dios. La palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y la palabra reino significa gobierno. O sea, lo que nuestro Adón Yahushua HaMashiach predicaba era las buenas nuevas o buenas noticias del gobierno de Dios. Así que nuestro Adón Yahushua HaMashiach se refiere a la nación de Israel diciendo: el reino de Hashem, el reino de Dios, o el gobierno de Dios se ha acercado a vosotros, se ha cumplido el tiempo y debe de ser levantado el reino, el gobierno de Dios, para que se cumpla su voluntad en la tierra así como se cumple en los cielos, para que el ordenamiento santo establecido en los cielos sea también establecido en la tierra, para que sea restaurado el reino caído de David. El reino caído de David era el reino de Israel, donde nuestro Adón Yahushua HaMashiach es el rey designado, el Mashiach designado, el Mashiach de Israel, para gobernar el reino. Mas su reino fue rechazado por su propio pueblo, y con su posterior muerte y resurrección, su ideal, su reino es asumido primeramente por un pequeño remanente en el aposento alto, el cual es llamado el remanente santo, el remanente fiel, y luego pueblo que son llamados Goyim o gentiles, que haciendo Teshuvah o arrepentimiento, o sea que convirtiéndose en del ordenamiento romano pagano laico, que convirtiéndose en del ordenamiento civil republicano, asumen la ley del Eterno o la Torá como su norma de conducta de vida, en oposición al poder establecido por la cuarta bestia o imperio romano. De ahí se derivan las consecuencias que padecería ser remanente, al ser llevados al Coliseo, al ser entregados para ser devorados por los leones, al ser quemados vivos en las plazas para iluminar las tenebrosas noches de Roma, y ser perseguidos por sediciosos y oponerse a las leyes romanas establecidas. Pues las comunidades teocráticas en oposición al ordenamiento romano habrían de abrazar el pacto del Eterno, los mandamientos santos como su norma de conducta de vida. Comienzan pues a socavarse en las bases de la República o Cuarto Imperio Romano. El emperador Constantino, al prever el inminente crecimiento del pueblo santo, lo que conocemos como el grano de mostaza, que en primer plano es pequeño e insignificante pero destinado a convertirse en gran árbol, decide entonces cambiar el rumbo político y religioso del Imperio Romano, creando una nueva religión, donde se mezclan tradiciones paganas antiguas del culto a los dioses griegos, mezclándolo con el personaje judío sacrificado en el madero, con esto agregándole un barniz de cristianismo, término netamente griego, donde se mantiene el culto al Sol, Zeus, Júpiter y Saturno, donde queda abolido el Shabbat del Eterno, donde se establece del día del Sol o día domingo como día de adoración. Se establece el calendario gregoriano y se establece el nombre de deidades paganas a los días de la semana. Tenemos entonces la caída de las comunidades teocráticas y el establecimiento del cristianismo pagano como religión oficial del Imperio Romano en el año 325. Posteriormente, en el año 476, con la invasión de los bárbaros por parte de Flavio Odoacro, quien depone al emperador Rómulo Augusto, dando fin al antiguo orden secular u ordenamiento civil. De esta manera nace el imperio papal, que habría de gobernar el mundo por poco más de 1200 años. Hasta este punto de la historia tenemos el nacimiento y muerte de la Roma republicana y su ordenamiento civil, su sociedad civil, sociedad laica. Teniendo claro el nacimiento y muerte de este ordenamiento republicano, podemos entender su posterior renacimiento, y este renacimiento comprende los siglos XVI en adelante. Hasta este punto tenemos las piernas de hierro de Daniel capítulo 2, las cuales ahora se convierten en los pies mitad barro cocido y mitad hierro, los cuales se mantienen por medio de alianzas humanas. Ahora vamos a entender cómo la bestia herida de muerte, o sea Roma republicana y su sistema jurídico de leyes civiles, cómo fue que
esta herida fue sanada. Vamos a entender la restauración del Imperio Romano y su sistema republicano en nuestros días. Retomamos nuevamente Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, o sea, de Roma, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entendemos ahora el renacimiento del Imperio Romano antiguo en nuestros días. Este resurgir de la bestia comienza a ser restaurada por una secta satánica muy poderosa llamada la francmasonería, cuya existencia se remonta a tiempos antiguos, que en tiempo del ordenamiento católico vivían en la clandestinidad, pues la Iglesia católica y su ordenamiento jurídico católico condenaba con pena de muerte la masonería. El imperio papal o imperio católico, que gobernó por poco más de 1260 años, fue un poder humano que no servía al Eterno, que no servía a Dios, pero que tampoco servía al Hasatán, pues perseguía la masonería, perseguía la brujería y perseguía las prácticas de ritos religiosos satánicos. Así que el ordenamiento católico se levanta como un poder humano, una mezcla entre lo santo y lo profano, un híbrido, que no le sirve al Eterno, pero que tampoco le sirve al Hasatán, sino que se sirve a sí mismo, a su poder papal. Así que la masonería comienza a conspirar desde la clandestinidad. La masonería moderna fue restaurada en tiempos medievales con un movimiento promovido por el poder económico a través de la familia Medici, Lorenzo Medici de Florencia, Italia, y su tío el papa pagano Giovanni Medici. Con este movimiento comienza el renacimiento del antiguo orden secular, ahora en la actualidad como el nuevo orden secular. Los masones son la iglesia de Satanás en la tierra. Son ellos los que comienzan el trabajo de penetrar la Iglesia Católica desde dentro para dividirla y destruirla. Un movimiento muy poderoso de los llamados luministas o iluminados, que fueron hombres diestros en las artes, la ciencia, el estudio de las letras, el libre pensamiento, filósofos, diestros en las artes militares, quienes toman como base de esta filosofía los escritos e influencia griega de los filósofos griegos antiguos como Platón, Aristóteles, Teócrito, Pericles, entre otros, quienes recibían en el tiempo antiguo su sabiduría de los oráculos, que no era otra cosa que demonios que poseían cuerpos humanos y daban orientación e iluminación a los iluminados o filósofos de cómo ordenar una sociedad según sus propias necesidades materiales y espirituales, instituyendo la prevaricación, que es el derecho humano, y la adoración de los demonios como instrumento de ley para ordenar a una nación, naciendo de esta manera la política pagana o el paganismo político, recordando que desde el tiempo antiguo política y religión son una misma cosa. Durante el ordenamiento católico papal, estando establecidas las logias masónicas en la clandestinidad, los luministas librepensadores iban tomando fuerza y contento entre la población, que maravillada por sus nuevas teorías iba seduciendo al pueblo hacia lo que ellos llamaban la nueva era. Entre los luministas más destacados tenemos a José María Arauret, Voltaire, y Juan Jacobo Rousseau, ambos franceses francmasones. Voltaire atacó el Eterno, la Biblia y la fe, y por otra parte exaltaba la razón humana por encima de la fe, y Rousseau le dio al mundo un contrato social por medio del cual levantar naciones paganas desde el republicanismo platónico o la democracia del pagano Pericles. En este momento de la historia, los masones, aprovechando el debilitado ordenamiento católico minado por la corrupción de la cúpula papal y la injusticia, toman la decisión de darle la estocada final, y para esto Hasatán tenía preparados a dos instrumentos, agentes de la francmasonería, descendientes de la serpiente antigua como lo fueron Martín Lutero y Napoleón Bonaparte, un gran maestre masón para la parte religiosa y un gran maestre masón para la parte militar. Martín Lutero y las 95 tesis logra con esto dividir la Iglesia católica en dos corrientes, católicos y protestantes, con la premisa de divide y vencerás, provocando una fuerte guerra que bañaría de sangre las calles de Europa, cuyo movimiento también iba orientado a desplazar a la corriente judía, con la publicación de su libro Los judíos y sus mentiras, donde Martín Lutero promovía el antisemitismo, promovía la persecución, encarcelamiento y muerte de los judíos, con el fin de establecer el ordenamiento pagano francmasónico, cuya premisa ya había sido dada a conocer al pueblo y el clero por los luministas, filósofos y librepensadores. Esta premisa era libertad, igualdad y confraternidad. Por otro lado tenemos al masón Napoleón Bonaparte,
quien va ganando espacios en Europa con su poderoso ejército, quien logra en 1809 invadir Italia y poner preso al Papa Pío VII, dándole la estocada final y terminando así con el ordenamiento católico papal, el cual habría gobernado al mundo entero por poco más de 1260 años. Este personaje, Napoleón Bonaparte, según estudios históricos y proféticos, nos señalan que guarda relación directa con Julio César, siendo el personaje profético descrito en Apocalipsis 17:11 como el octavo rey, de quien dice el texto, y este es uno de entre los 7 y va a la perdición. Recapitulando que Napoleón Bonaparte es la reencarnación de Julio César para establecer el antiguo orden secular como el nuevo orden secular y establecer en la actualidad nuevamente el sistema republicano a nivel mundial. En el siglo XVIII, una vez sanada o restaurada la herida de la bestia en Europa, esta herida de la cabeza de la bestia espantosa y terrible que sube del abismo, una vez sanada, restaurada, su ideal es llevado a América a través de unos instrumentos, hijos de las tinieblas, gran masones, como lo fueron George Washington y Simón Bolívar, uno para la parte norte del continente americano y otra para la parte sur del continente americano, estableciendo a América como cuerpo activo de la bestia terrible y espantosa, quedando Estados Unidos como cabeza actual de la Roma restaurada, de la bestia restaurada, de la Roma resucitada. Podemos ver en toda la infraestructura de los poderes políticos de la nación americana la arquitectura romana en todas sus entidades gubernamentales y el culto o religión de Estado a los próceres masones de la nación americana, colocándolos en lugares altos como mausoleos, plazas, colegios y entidades gubernamentales, en referencia al culto de los guerreros atenienses, cuya práctica de adoración a ídolos en los lugares altos es abominable al Eterno. De igual manera, en el sur de América, a través de Simón Bolívar se levanta una nación laica francmasónica llamada Venezuela, cuyo ordenamiento jurídico es el Código de Leyes Civiles Romano, donde se ordena una nación conformada por una sociedad civil, bajo leyes laicas, en oposición a las leyes del Eterno, recordando que la palabra civil significa laico, profano, apartado de la ley divina de Dios, donde se levanta la Roma resucitada, y lo podemos observar en toda su infraestructura gubernamental, la simbología y estructura pagana del antiguo orden secular, ahora en la era moderna, donde la política de Estado es el culto y veneración al hombre y no al Eterno, donde se le rinde culto y ofrenda a los próceres independentistas, todos masones, hijos de las tinieblas, donde todos los recursos de la nación, como el petróleo, gas natural, oro y demás recursos, pasan a ser la chequera personal del Senado romano y su César, representado hoy en día como la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, despojando al pueblo de su riqueza, sometiéndolo a la pobreza extrema y degeneración, a través de contratos que se le dan a las empresas de explotación del vicio para que enfermen y envicien a la población. Por otra parte, las autoridades locales al servicio de los poderes extranjeros, donde las transnacionales despojan de los recursos de la nación al pueblo, bajo la mirada complaciente de los políticos de turno en ejercicio de la democracia grecorromana. Venezuela se levanta entonces como un ordenamiento jurídico masónico bajo el modelo romano antiguo. Es Roma restaurada en toda América, es Roma como cuerpo activo de la bestia, Roma en lo militar, el poderoso ejército conquistador de Estados Unidos, Roma en lo político, el republicanismo democrático y sus matices dictatoriales, Roma en lo cultural, la libertad de culto, el politeísmo o el libre culto a los demonios, Roma en lo educativo, sistema de estudio escolar, básica diversificada y estudios profesionales, pero todos estos estudios laicos y apartados de las leyes del Eterno, donde se prohíbe se enseñe la ley de Dios. Roma en lo religioso, libertad de culto, Iglesia Católica Romana, Iglesia Protestante o Iglesia Evangélica Romana y sus 11.000 denominaciones de prevaricación. Roma en lo económico, el denario antiguo y en la actualidad el dólar. Roma en lo jurídico, el Código de Leyes Civil Romano, donde se establece el derecho humano por encima del derecho divino, que gobierna en toda América y va extendiéndose a todo el planeta entero, donde se legaliza el aborto, donde se contemplan los derechos de los LGTBI. Se establece en el mundo moderno el llamado antiguo orden secular como el nuevo orden secular, ahora al servicio del déspota de las naciones, próximo a presentarse en el mundo. Tenemos nuevamente el nacimiento del republicanismo, del laicismo, del secularismo,
de la secularización y paganización de la vida, la secularización de la economía, donde el valor metal está por encima de la vida misma, la secularización de la sociedad, la secularización de la familia con el establecimiento del matrimonio civil, matrimonio laico, apartado del diseño de Dios, donde se suprime el modelo familiar patriarcal, la secularización de los sentimientos, donde se establece el culto a las criaturas y no al creador, donde se legaliza el uso y explotación económica del vicio, donde se legaliza la prostitución y el saqueo del pueblo, donde se legaliza el derecho humano por encima del derecho divino. Se establece en este mundo moderno el derecho romano antiguo como el derecho profano, como base jurídica para ordenar a la sociedad. Tenemos nuevamente el nacimiento de la sociedad civil, sociedad jurídicamente apartada de Dios, sociedad sin la ley de Dios. La diferencia en Daniel capítulo 2 entre la Roma antigua y la Roma restaurada es la composición de los materiales. En la estatua de Nabucodonosor, la Roma antigua fue un imperio único y absoluto territorialmente, descrito como las piernas de hierro, que ocupaba vastos territorios militarmente, mientras que la Roma restaurada está descrita como mitad hierro y mitad barro cocido, en parte débil y en parte fuerte, pues ya no es un imperio único territorialmente, sino un conjunto de naciones asociadas bajo un mismo pacto, el cual se mantiene por medio de alianzas humanas, en defensa del modelo republicano democrático como lo es la ONU, la OEA, la OMS, la Cruz Roja, el FMI, Banco Mundial, Reserva Federal, UNICEF, ACNUR, OTAN, Cascos Azules y todas las demás alianzas humanas que van dirigidas a defender y mantener el modelo republicano pagano establecido en las naciones. De ahí podemos entender toda la pobreza y la degeneración que existe en todos los pueblos de América y del mundo, y de cómo América y cada una de estas naciones son cuerpos activos de la bestia terrible y espantosa que sube del abismo. Allá en Lucas 4, versos 5 y 6, a Satán lleva a nuestro Adón al monte alto y en un momento le enseña todos los reinos de la tierra, diciendo: a mí me fueron dados y a quien quiera los doy, haciendo referencia a que todas las naciones de la tierra son la potestad de Satán, cuyas naciones están asociadas bajo un solo pacto, el pacto del republicanismo platónico, el pacto de las leyes romanas civiles. De aquí podemos entender Romanos 11, donde estas naciones asociadas al pacto romano laico o pacto de leyes civiles representan el olivo silvestre y sus padres fundadores de la actual bestia, como lo son Napoleón Bonaparte, George Washington y Simón Bolívar. Tenemos también en Romanos 11 el buen olivo, que produce la rica savia, como lo es Israel, cuyo pacto es el pacto santo dado a Moshe en el monte Sinaí, descrito también en Éxodo 20, del 4 en adelante, donde los padres fundadores son Abraham, Isaac y Jacob. Ahí tenemos pues el buen olivo y el olivo silvestre, el olivo que produce la vida y la rica savia, y el olivo silvestre de las naciones laicas que producen la muerte, y la amarga hiel que va llenando las naciones de muerte, degeneración, corrupción y empobrecimiento de los pueblos. Ahora, ¿cuál es el llamado de parte del Eterno a los pueblos de la tierra? Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus abominaciones y recibáis de sus plagas. O sea, salid de Roma, de su modelo laico, republicano, civil y religioso. Pues el decreto de juicio ya está dado desde el estamento celestial en contra de la bestia. Apocalipsis 18:6. Darle tal como ella ha pagado y darle el doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, prepararle también medida doble. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor, indicando la caída inminente de los Estados Unidos, pues es donde se encuentra el trono de la bestia, e indicando que su reino quedará en tinieblas, o sea, las naciones de la tierra van a ser quebrantadas por los juicios del Eterno y quedarán en tinieblas. Isaías 24, 4, 5 y 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, o sea, establecieron un derecho falso, que quebrantaron el pacto sempiterno, ha sido quebrantado el pacto. Por esta razón la maldición cubrió la tierra, sus moradores fueron asolados, fueron consumidos los habitantes y disminuyeron los hombres. Tenemos entonces las plagas sobre las naciones francmasónicas paganas, que están bajo el pacto de Hasatán y el llamado a salir de allí para no morir con sus plagas, pues ya acercándonos al año 6000 o 120 jubileos dados al hombre para que se gobernase, se hace presente en estos momentos de la historia la piedra cortada no con mano de hombre descrita en el libro de Daniel, que golpea la imagen y desmenuza los reinos, el barro cocido, el hierro, el bronce, la plata y el oro, y posteriormente esta piedra cortada
se convierte en gran monte, el cual llenó toda la tierra. Y ese llenó toda la tierra tiene referencia directa con Habacuc 2:14, que dice, pues la tierra se llenará del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren la mar, haciendo referencia al establecimiento del reino del Eterno, el cual es Israel, para establecerse el séptimo milenio o el año agradable del Señor. Salid de la democracia, salid del ordenamiento civil laico, salid del republicanismo platónico, grecorromano, y entrad al reino de los cielos, lo cual es la teocracia. Abandonar el sistema de leyes civil, recibid el sistema de leyes Kadosh, el cual es la Torá, el cual son las leyes santas del Eterno. Abrazad el pacto del Eterno para que recibáis injerción en la nación santa, la injerción al reino de Israel, para que seáis cortados del olivo silvestre de las naciones paganas y seáis injertados en la nación santa, que como dije, la cual es Israel. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Vosotros sois real sacerdocio. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Es el llamado del Eterno a su pueblo para salir de Roma, para salir del sistema mundano que gobierna las naciones, para que recibamos el pacto santo y participemos de la nación santa, la cual es Israel, la cual produce la vida eterna. Baruch Hashem, bendiciones del Eterno, mis queridos hermanos. Éfeso, hacia el año 33, con los primeros cristianos de fe ardiente, reducidos en número, pero multiplicándose rápidamente. Hacia el año 64, con Nerón, comienza la época de Esmirna, el tiempo de las 10 persecuciones romanas, cuando la iglesia es cruelmente perseguida. Hacia el año 311 terminan las persecuciones y comienza la época de Pérgamo, época marcada por la herejía del arrianismo y por los doctores, quienes consolidan la doctrina de la iglesia que sentará las bases para su auge en la siguiente época, la iglesia de Tiatira. Tiatira representa el medioevo, el apogeo del cristianismo. Cristiandad se vuelve sinónimo de civilización. La fe lo invade y conquista todo, pero el germen del paganismo permanece en ella y hace sus estragos, corrompiendo clérigos y reyes, llevándola a su ruina y dando nacimiento a la siguiente época hacia principios del siglo XVI con la Reforma Protestante. Comienza así la época de Sardes, el mal llamado Renacimiento. La iglesia fiel comienza a reducirse y su influencia a menguar rápidamente. A principios del siglo XVIII se funda la masonería, dando origen al diabólico movimiento que comenzará a sentar las bases para el reinado del anticristo y que llevará a esta época a un violento final con la Revolución Francesa. Comienza entonces Filadelfia, la era en la que vivimos. Las bases para la aparición del anticristo se van consolidando rápidamente. Su diabólico reinado está pronto a verificarse y con él la persecución universal. 4 primeras iglesias representan la creciente histórica del cristianismo que alcanza su máximo auge en la Alta Edad Media. Desde la próxima iglesia, Sardes, comienza la decadencia, al menos externa y temporal, de la iglesia. Desde aquí comenzará el tiempo en que las fuerzas adversas a Cristo recibirán paulatinamente el poder de hacer la guerra a los santos y vencerlos. Como dirá luego San Juan del Anticristo, viene la crisis del llamado Renacimiento, con su infausta reforma protestante. Sardes representa la época llamada del Renacimiento, la edad del humanismo, y va desde la Reforma Protestante hasta la Revolución Francesa. El Renacimiento, una época de grandes obras en el mundo de la cultura. Sin embargo, no fue un nuevo renacimiento de la civilización como se ilusionó el mundo. Detrás de la pompa y la belleza del Renacimiento se esconde una podredumbre. Dios no encuentra las obras del Renacimiento llenas porque comienzan a vaciarse de cristianismo y a llenarse de racionalismo y humanismo laicista. No es un renacimiento, sino más bien una agonía. Esta era representa el comienzo del fin de la cristiandad, es decir, su muerte. Es la edad de Lutero y su reforma protestante que trajo consigo la gran división de la Europa cristiana.
y es la edad del humanismo que pone al hombre en lugar de Dios. Es el viraje del teocentrismo al antropocentrismo, el punto de partida de la rebelión de los tiempos modernos contra Dios. El paganismo, que se había mantenido oculto y reprimido durante el medioevo, sale a la superficie, y de la misma forma que el cristianismo fue penetrándolo todo durante la Edad Media, ahora el paganismo comienza a desplazarlo gradualmente y a ocupar su lugar en la política, la cultura y la sociedad. Sardes es sorprendida como ladrón que viene por la noche por la Revolución Francesa, que termina por rematar la cristiandad, ya herida de muerte con la Reforma Protestante. Filadelfia es la iglesia de nuestros días. Es la era en la que hará su aparición el Anticristo. Va desde la Revolución Francesa hasta la parucía. La poca influencia que le quedaba a la iglesia sobre el mundo durante esta época se va reduciendo rápidamente hacia la nada misma. El cristiano fiel se va convirtiendo en un marginado. La iniquidad alcanza su auge y la caridad se enfría. La iglesia ha terminado de perder todo su poder e influencia sobre el mundo y es débil frente al poder secular que la odia. Se renuevan las persecuciones sangrientas y violentas contra los cristianos en distintas partes del mundo, empezando por la Revolución Francesa y siguiendo por las demás revoluciones y guerras civiles en países católicos, todas ellas de impronta masónica y anticristiana. La Guerra Civil Española, la Revolución Bolchevique, la Guerra Cristera en México, la persecución comunista en Rusia, el comunismo en China, y en nuestros días, las persecuciones en Medio Oriente, especialmente en Siria e Irak. A estas se le suma la persecución moral y de conciencia a nivel global. La Iglesia no solo ya no cuenta con el aparato del Estado, sino que estos, abandonando su rol de defensores y promotores de la fe, se convierten en hostigadores y represores de ella. Paralelamente, los laicos y clérigos fieles de nuestra época deben padecer la indiferencia de la jerarquía eclesial ante su sufrimiento. Y muchas veces es el propio Vaticano, infiltrado en alguno de sus miembros por el modernismo y la masonería, quien se convierte en organismo de represión y perseguidor de la verdad. La restauración y reunión del pueblo judío está profetizada en el Antiguo Testamento como signo del fin de los tiempos. Es notable que en el año 1948, con el apoyo de las Naciones Unidas, se fundó el nuevo Estado de Israel, congregándose parte del pueblo judío en una nación, por primera vez después de una diáspora de casi 19 siglos. Sin embargo, aún no hay indicios de una conversión masiva del pueblo de Israel. Una de las teorías más fuertes es que la conversión ocurrirá a causa de una enorme traición del Anticristo, a quienes los judíos aceptarían al principio como su Mesías. Porque guardaste la consigna de mi paciencia, por eso te guardaré en la hora de la prueba inminente que viene sobre el universo entero a probar a los habitantes de la tierra. La hora de la prueba que viene sobre el universo entero es la última persecución que será universal, a diferencia de las anteriores que fueron siempre locales. Se trata de una persecución sangrienta y global de manos del Anticristo. Esta promesa de ser preservados en la hora de la prueba aparece también en el sermón escatológico de Jesucristo. En Mateo 24 dice: «Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por razón de los elegidos serán acortados esos días». Los rasgos de la iglesia de Filadelfia parecen encajar a la perfección con nuestra época. Quedan rasgos por verificarse en el futuro, como la conversión de los judíos y la persecución universal bajo el Anticristo. Al que venciere, grabaré en él el nombre de mi Dios y el de la nueva Jerusalén de mi Dios, la que baja del cielo desde mi Dios, y también un nombre nuevo. Y unge con colirio tus ojos para ver, porque a los que amo acoso y castigo.
Encélate pues y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. No es cuestión de muerte ni enfermedad grave, sino de miopía, desnudez y pobreza, o sea, imperfección. Cristo dice aquí a los que amo. No se trata pues de apóstatas ni réprobos. Estoy a la puerta y llamo. Las últimas 3 cartas a las iglesias contienen una mención creciente a la cercanía de la parusía. En esta, la última de las 7, la parusía ya estaría consumada, pues dice que Cristo está a la puerta, es decir, que ya llegó.